Hubo una mañana no hace mucho en la que me senté al borde de la cama sin fuerzas para levantarme. Por fuera, todo parecía en orden. Una casa en pie, una familia que respiraba bajo el mismo techo, una fe que yo mismo predicaba a otros. Pero por dentro algo se había roto, algo que no sabía nombrar. Me miré las manos y pensé, estas mismas manos que se juntan cada noche para orar, son las que tiemblan cada mañana cuando nadie me ve que me ve. Llevaba meses usando una sonrisa como escudo, repitiendo, estoy bien, con la misma convicción con la que un actor repite su guión, sabiendo que cada palabra es mentira. Si tú también conoces esa sensación, si alguna vez has cerrado la puerta de tu habitación y dejado caer la máscara que el mundo te obliga a llevar cada mañana, entonces quiero que sepas algo importante. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. No es un accidente que estés aquí en este momento. Llegó porque hay una verdad que tu corazón necesita escuchar hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando las cosas mejoren. Hoy, justo ahora, tal como estás. Vamos a hablar de algo que muchos repiten, pero pocos comprenden de verdad, que Dios no se equivoca y que todo pasa por algo. Sé que ahora mismo esas palabras pueden sonar vacías, sobre todo si estás en medio de una tormenta que no elegiste. Pero hay una diferencia enorme entre repetir esa frase como un consuelo superficial y descubrir con los ojos bien abiertos que cada grieta de tu historia tiene un propósito que todavía no has visto. A lo largo de este mensaje vamos a recorrer juntos 8 rincones de la vida donde Dios trabaja en silencio. 8 verdades que cambian por completo la forma en que miramos el dolor, la pérdida y la espera. Y te adelanto algo. Hay una de esas verdades que contradice todo lo que la sociedad nos ha enseñado sobre el fracaso. Cuando llegues a ella, vas a entender por qué necesitabas escuchar cada palabra que viene antes. Quédate hasta el final. No te saltes ninguna parte, por favor. Porque a veces la frase que transforma una vida entera aparece justo en el momento que menos esperas. Parte 1. Las cicatrices que hoy agradeces. Pasa tus dedos por tu memoria, como quien pasa los dedos por la corteza áspera de un árbol viejo. Cada surco cuenta una historia. Cada marca tiene un nombre. A los 45, a los 50, a los 60 años, el cuerpo del alma ya no es liso. Tiene texturas relieves, zonas donde la piel creció más gruesa, porque tuvo que proteger algo que se rompió por dentro. Esas son tus cicatrices. Y hoy quiero que las mires con ojos completamente nuevos. Tal vez la tuya tiene forma de divorcio. ¿Recuerdas la noche en que firmaste los papeles y sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies? La silla del abogado que rechinaba el bolígrafo, que pesaba como si fuera de plomo, el silencio en el carro de regreso a una casa que de pronto se sentía demasiado grande para una sola persona. O quizá tu cicatriz lleva el nombre de una quiebra económica, esa época en la que abrías el buzón con miedo, porque cada sobre blanco traía una deuda nueva, un número rojo más, una llamada de cobro que evitabas contestar.
Puede que sea la marca de una enfermedad que te obligó a detenerte cuando tú querías seguir corriendo, cuando tenías planes, compromisos, personas que dependían de ti. O la huella de una traición, nuestra llamada telefónica. Ese mensaje que no debías haber leído, esa conversación que partió tu confianza por la mitad como un rayo parte un árbol. Sea cual sea su forma. Hay algo que todas las cicatrices tienen en común. En el momento en que se abrieron parecían el final de todo, pero no lo fueron. Y el hecho de que hoy estés aquí escuchando esto, respirando buscando a Dios, con un corazón que todavía late con esperanza, es la prueba más contundente de que aquello que parecía destruirte no cumplió su propósito. Mira lo que escribió Pablo a los Corintios, y presta atención al contexto porque el contexto lo cambia todo. Pablo no era un filósofo escribiendo desde la comodidad de un escritorio. Cuando redactó su segunda carta a los Corintios, estaba agotado, perseguido, enfermo, abandonado por personas que él creía aliadas. Había naufragado 3 veces, había sido golpeado con varas, había pasado noches en vela y días enteros sin probar alimento. Su cuerpo llevaba las marcas de una vida entregada sin reservas. Desde ese lugar, desde ese cuerpo molido por la vida, escribió estas palabras: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Leve tribulación. ¿Cómo puede alguien que ha sufrido tanto llamar leve a su dolor? Porque Pablo había descubierto algo que solo se aprende con el tiempo y con los años encima, que la intensidad del sufrimiento se mide de forma diferente cuando lo comparas con lo que produjo en ti. El dolor fue real, fue brutal, fue prolongado, pero lo que nació de ese dolor fue infinitamente más grande. Pablo no estaba minimizando la herida, estaba revelando que existe una balanza invisible donde el peso de la gloria siempre termina superando el peso del quebranto. Piensa en un árbol que pierde una rama gruesa durante una tormenta de invierno. El corte queda expuesto a la intemperie, la savia se derrama como sangre vegetal, la madera interior queda al descubierto. Parece una herida mortal. Pero si vuelves al mismo árbol 10 años después, encuentras que justo en ese punto el tronco se ha engrosado de manera notable. La madera es más densa, más fuerte, más resistente que en cualquier otra parte del árbol. La herida no lo debilitó, lo transformó en algo más sólido. Tu vida funciona igual. El lugar donde más te dolió es el lugar donde más has crecido. La temporada que quisiste borrar de tu historia es la que te dio la sabiduría que hoy otros admiran en ti sin saber de dónde viene. Aquella noche que pasaste llorando sin poder dormir, te enseñó una compasión que no se aprende en ningún libro ni en ningún sermón dominical. Aquel fracaso financiero te otorgó una prudencia que hoy protege a tu familia de errores que otros cometen a diario sin darse cuenta. No te pido que agradezcas el dolor en sí mismo. Te invito a que reconozcas lo que Dios construyó con él. Porque Él
no desperdicia ni una sola lágrima. Cada una fue recogida, cada una fue contada, y cada una fue usada para regar algo que hoy ya está dando fruto en tu vida, aunque tú todavía no lo distingas con claridad. Esa cicatriz que llevas no es una marca de derrota. Es el sello de alguien que sigue de pie porque una mano más fuerte que la suya lo sostuvo cuando todo se venía abajo. Parte 2. La persona que perdiste te salvó la vida sin que lo supieras. En 1985, un hombre de 30 años fue expulsado de la empresa que él mismo había construido desde un garaje en California. Se llamaba Steve Jobs. El consejo directivo de Apple, la compañía que él cofundó con sus propias manos, lo echó después de una lucha de poder con el CEO, que ellos mismos habían contratado un ejecutivo llamado John Sculley, que Jobs había reclutado personalmente. Fue público, fue humillante, fue devastador. Jobs lo describió después como una de las experiencias más dolorosas de su vida. Había perdido su identidad, su propósito, su lugar en el mundo. Durante semanas vagó sin dirección, encerrado en una crisis existencial que lo llevó a considerar desde meterse en la política hasta convertirse en astronauta. El hombre que había revolucionado la computación personal no sabía qué hacer con sus propias manos vacías. Pero algo germinó en ese vacío que nadie anticipó, ni siquiera el propio Jobs. Liberado del peso de mantener una imagen, de pelear batallas corporativas interminables, de demostrar ante un consejo directivo hostil que tenía razón, Jobs entró en lo que él mismo reconoció como la etapa más creativa y fértil de toda su vida. Fundó Next, una empresa de tecnología que desarrollaría el software que más tarde se convertiría en el corazón palpitante de todos los productos Apple modernos. Compró un pequeño estudio de animación llamado Pixar, que nadie tomaba en serio, y que terminaría revolucionando el cine mundial, con películas que hicieron llorar y reír a generaciones enteras en salas oscuras de todo el planeta. Conoció a la mujer que se convertiría en su esposa, en la compañera que lo acompañaría con lealtad inquebrantable hasta su último aliento. Absolutamente nada de eso habría ocurrido si hubiera permanecido donde estaba aferrado al sillón que le habían quitado. 11 años más tarde, volvió a la compañía que lo rechazó y la transformó en la empresa más valiosa del planeta. En su discurso en la Universidad de Stanford años después, Jobs lo resumió con una honestidad que traspasa cualquier barrera, que haber sido expulsado de Apple fue lo mejor que le pudo haber pasado. Una medicina de sabor amargo, dijo, pero que el paciente necesitaba tomar. Ahora piensa en tu propia historia. Hay alguien que se fue y cuya partida en su momento te pareció el fin del mundo. Un socio que rompió la sociedad sin previo aviso. Una amistad de décadas que se evaporó por una traición que todavía te cuesta pronunciar en voz alta. Una pareja que eligió irse justo cuando tú más la necesitabas, dejándote con las manos llenas de preguntas y el pecho lleno de un vacío que no sabías cómo llenar. Recuerda cómo dolió. Las noches, sin dormir, mirando el techo, buscando una razón que no aparecía.
la comida que había perdido todo sabor, las mañanas en las que el simple hecho de ponerte de pie requería un esfuerzo que nadie a tu alrededor podía imaginar. Ahora mira dónde estás hoy. Mira quién camina a tu lado ahora. Mira las puertas que se abrieron precisamente porque aquella se cerró de golpe. Si esa persona no se hubiera marchado, habrías buscado a Dios con la intensidad con la que lo buscaste. Habrías descubierto esa fortaleza interior que no sabías que habitaba en ti. Habrías conocido a las personas que hoy realmente valoran quién eres, no por lo que tienes, sino por lo que llevas dentro. El libro de Proverbios contiene una frase que corta como bisturí: fieles son las heridas del que ama. Proverbios 27, versículo 6. Una herida fiel. Qué concepto tan difícil de aceptar y tan imposible de olvidar una vez que lo comprendes. Significa que a veces el amor genuino no se siente como un abrazo cálido junto a la chimenea. A veces se siente como un corte limpio que separa lo que te estaba envenenando de lo que te va a hacer florecer. Dios no hiere por crueldad. Hiere porque ve el tumor que tú no puedes ver. Y sabe que si no lo remueve a tiempo, va a seguir creciendo hasta consumir lo que Él quiere proteger. Dios no odia a las personas que salieron de tu vida, pero te ama lo suficiente como para no permitir que nadie te ancle en un puerto que no era tu destino. Cada despedida que Él permitió abrió una puerta al otro lado del muro. Eso no es coincidencia, eso es providencia. La mano de un padre que a veces tiene que soltar tu mano de lo que tú quieres para guiarte hacia lo que verdaderamente necesitas. Parte 3. El plan que trazaste fracasó, y eso fue lo mejor que pudo pasar. ¿Recuerdas quién querías ser a los 25? Cierra los ojos un momento y vuelve a esa versión de ti que tenía todo calculado. El trabajo perfecto antes de los 30. La casa propia antes de los 35. Los hijos creciendo en el barrio ideal, las vacaciones de verano planeadas con un año de anticipación, la jubilación tranquila en una casa con jardín, y un perro que te esperara cada tarde en la puerta. Un mapa trazado con tanta precisión que parecía infalible. Todo tenía sentido. Todo encajaba. Todo iba a salir exactamente como lo habías imaginado en aquella época en la que creías que la vida obedece a los que planifican bien. Ahora abre los ojos y mira tu realidad. Tu vida no se parece en nada a ese mapa. Hubo desvíos que no planeaste, tormentas que no aparecían en ningún pronóstico, caminos cortados sin aviso, que te obligaron a inventar rutas nuevas sobre la marcha con lo que tenías a la mano. Y durante mucho tiempo, tal vez, hasta el día de hoy, has cargado con la sensación sorda de que fallaste, de que algo salió mal en algún cruce, de que si hubieras sido más listo, más disciplinado, más atento a las señales, todo habría salido según el plan que dibujaste en aquella servilleta de tus años jóvenes. Pero déjame hacerte una pregunta que tiene el poder de cambiar tu perspectiva por completo. Piensa en lo más hermoso que tienes hoy en tu vida.
Puede ser una persona que amas con una profundidad que no creías posible. Puede ser una habilidad que descubriste por accidente después de un fracaso que te obligó a reinventarte. Puede ser una paz interior que antes no conocías, una relación con Dios que se forjó no en los momentos fáciles, sino en el fuego de la adversidad más cruda. Ahora pregúntate con absoluta sinceridad, ¿eso estaba en tu plan original? En la inmensa mayoría de los casos, la respuesta es no. Lo mejor que tienes hoy llegó precisamente porque aquel plan perfecto se hizo pedazos. El profeta Jeremías escribió en medio de una de las épocas más devastadoras de la historia de Israel. El pueblo entero estaba en el exilio babilónico, arrancados de su tierra por la fuerza, lejos de su templo, lejos de sus costumbres, lejos de todo lo que les daba identidad como nación. Familias completas vivían como extranjeros en una tierra hostil que no los quería, comiendo comida que no era la suya, hablando un idioma que no les pertenecía, preguntándose cada noche si Dios los había abandonado para siempre. Y fue exactamente en ese contexto de pérdida total, de desesperanza colectiva, donde Dios envió este mensaje a través de la pluma de Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, versículo 11. Fíjate en el momento en que Dios pronuncia esta promesa. No lo dice cuando todo va bien. No lo dice desde un balcón de comodidad mientras su pueblo celebra victorias. Lo dice cuando absolutamente todo se ha derrumbado. Lo dice a personas que han perdido cada cosa que conocían y amaban. Y eso transforma por completo el peso de sus palabras. Porque no es un Dios que promete desde la distancia segura del cielo. Es un Dios que se acerca al centro mismo del desastre, se sienta entre los escombros, mira a su pueblo a los ojos y dice: tengo un plan para ustedes. Y ese plan es bueno. Cuando tenías 25, tu visión alcanzaba tal vez 10, quizá 20 años hacia adelante. Pero Dios contemplaba tu historia completa desde el primer latido hasta el último suspiro. Él sabía que aquel trabajo que perdiste te iba a conducir hacia tu verdadera vocación. Sabía que aquella relación que no funcionó te estaba preparando para reconocer el amor genuino cuando finalmente apareciera. Sabía que aquella ciudad que tuviste que abandonar con el corazón partido no era tu destino final, sino tu trampolín hacia algo que tu mente de 25 años no podía concebir. Tu plan no fracasó. Fue reemplazado por uno infinitamente superior, que no podías ver porque estabas demasiado cerca del cuadro, con la nariz pegada al lienzo, viendo solo manchas de pintura donde había una obra maestra tomando forma. Pero ahora, con las décadas encima y la perspectiva que solo el tiempo concede a quienes tienen la valentía de mirar hacia atrás sin amargura, puedes empezar a reconocer los trazos de una mano que nunca dejó de dibujar tu camino, incluso en aquellos momentos en que pensabas que estabas completamente perdido y solo en medio de la nada. Parte 4. No te quedaste atrás. Estás caminando tu propia ruta.
Hay un dolor que rara vez se menciona en voz alta. No tiene la intensidad dramática de una pérdida grande, ni el peso visible de una enfermedad que otros pueden ver. Pero corroe por dentro con una constancia silenciosa como el agua que gotea sobre la piedra día tras día, hasta que la perfora sin que nadie se dé cuenta. Es el dolor de sentir que todos avanzaron mientras tú te quedaste atrás. Miras a tu alrededor y parece que el mundo entero recibió un guión que a ti nunca te llegó. Tu compañero de la universidad dirige una empresa con oficinas en 3 ciudades y viaja cada mes a reuniones que él mismo describe como agotadoras, con una sonrisa que no puede disimular la satisfacción. Tu vecina acaba de comprarse su segunda propiedad y puso una cerca nueva que brilla cada mañana, como recordándote lo que tú no has podido construir todavía. Los hijos de tu prima se graduaron con honores, mientras los tuyos todavía buscan su camino entre trabajos temporales y sueños que cambian de forma cada 6 meses. Y tú sigues aquí, en lo que parece ser exactamente el mismo punto donde estabas hace 5 años preguntándote qué hiciste mal, qué paso te saltaste, en qué momento invisible la vida te dejó atrás sin avisarte. Las redes sociales convirtieron la comparación en un deporte que practicamos sin darnos cuenta todos los días. Cada vez que desbloqueamos la pantalla del teléfono, cada foto de un logro ajeno se clava como una pequeña espina debajo de la piel. Cada anuncio de buenas noticias de alguien más se convierte en un espejo cruel que refleja todo lo que tú no has conseguido todavía. Y poco a poco, sin que nadie te lo diga directamente, empiezas a creer una mentira disfrazada de evidencia que Dios repartió las bendiciones y a ti te saltó en la fila. Que mientras otros recibían porciones dobles, tú quedaste con las manos vacías, mirando cómo todos celebraban menos tú. Pero eso es completamente falso, absolutamente falso. Pablo escribió a los Gálatas una verdad que incomoda profundamente. Cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gálatas 6, versículo 4. Pablo no lanzó esta frase como un consejo genérico de autoayuda. La escribió a una comunidad que se estaba destruyendo desde adentro por las comparaciones internas, por la competencia espiritual tóxica, por el hábito de medir su propia fe con la vara ajena. Algunos se inflaban el pecho porque tenían dones más visibles, más aplaudidos. Otros se hundían en la vergüenza porque sus contribuciones pasaban desapercibidas. Y Pablo les dijo con una firmeza que no admite negociación: deja de mirar al costado, examina tu propio camino, mide tu propio crecimiento con tu propia vara, celebra lo que Dios ha hecho en ti sin necesitar la aprobación del vecino. Dios no fabrica vidas en serie, no utiliza el mismo molde para todos, ni opera bajo la misma línea de tiempo para cada hijo suyo. Tu vecina tiene su ruta porque tiene su propósito particular. Tu compañero de universidad tiene sus logros porque tiene su misión específica. Pero tú tienes la tuya. Y la tuya no es ni mejor ni peor,
ni más rápida ni más lenta en términos absolutos. Es genio diferente. Tiene un ritmo propio, unas curvas propias, unos tiempos que solo Dios conoce y que a nadie más en este mundo le corresponde juzgar ni medir. No estás atrasado, no eres lento, no te olvidaron en alguna esquina del universo. Estás exactamente donde necesitas estar para lo que viene después. Y lo que viene después no se parece a lo que le viene a nadie más, porque fue diseñado con tu nombre escrito encima, con tu historia como base, con tus fortalezas como material de construcción, y hasta con tus debilidades como ventanas por donde entrará la gracia. La próxima vez que mires la vida de otro y sientas ese nudo en el estómago, ese ardor en el pecho que te roba la respiración por un instante, recuerda esto. Estás comparando tu detrás de escena con todo su desorden y sus ensayos fallidos, con la función de gala de alguien que también tiene un camerino lleno de lágrimas que nadie ve. Estás midiendo tu capítulo 3 contra su capítulo 15. Y eso no es justo ni para ti, ni para la historia que Dios sigue escribiendo con tus días. Una historia que tiene su propio ritmo, su propio clímax y su propio final que aún no se ha revelado. Suelta la vara ajena, toma la tuya y camina tu camino con la frente en alto, porque ese camino lo trazó alguien que te conoce mejor que tú mismo. Parte 5. Tu peor fracaso puede ser el mejor sermón para alguien más. Detente aquí. Necesito toda tu atención para lo que viene, porque esto es exactamente lo que te prometí al inicio de este mensaje. La verdad que contradice casi todo lo que el mundo nos ha enseñado sobre el éxito y el fracaso. La razón por la que te pedí que no te saltaras ninguna parte. Aquí está. Nick Vujicic nació en 1982 en Melbourne, Australia, con una condición médica llamada síndrome de tetraamelia. Llegó al mundo sin brazos y sin piernas. Su padre, al verlo por primera vez en la sala de parto, salió tambaleándose hacia el pasillo sin poder sostenerse. Su madre se negó a cargarlo durante meses enteros. No por crueldad ni por falta de amor, sino por el peso aplastante de no entender por qué Dios había permitido algo tan incomprensible en la vida de un bebé inocente que no había pedido nacer. La infancia de Nick fue un campo de batalla diario, donde el enemigo no usaba armas, sino palabras. En la escuela los otros niños lo miraban como si fuera un error de la naturaleza que alguien olvidó corregir. Lo insultaban en los pasillos entre clase y clase. Lo dejaban solo en el patio durante el recreo, mientras los demás corrían, saltaban y jugaban como si el mundo les perteneciera. Uno a uno, los pocos compañeros que se atrevían a acercarse terminaban alejándose hasta que Nick comía solo la mayoría de los viernes, en una mesa del rincón, mirando cómo la vida sucedía a su alrededor sin incluirlo. Y en esa soledad empezó a creer las mentiras que le repetían. Se convenció de que su existencia era un desperdicio, que no tenía propósito alguno, que su familia cargaría un peso menor sin él. A los 10 años, Nick intentó quitarse la vida dejándose sumergir en una bañera con 15 centímetros de agua.
15 centímetros. Esa fue la distancia entre Nick y el silencio eterno. Pero no fue el final de su historia, porque Dios ya había escrito algo radicalmente diferente en las páginas que Nick todavía no había vivido. Tiempo después, Nick encontró en la Biblia un pasaje que le partió el alma y se la reconstruyó al mismo tiempo. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, los discípulos le preguntan a Jesús por qué un hombre había nacido ciego. ¿Fue castigo por su pecado o por el pecado de sus padres? La respuesta de Jesús demolió toda explicación humana con una sola frase, para que las obras de Dios se manifiesten en él. En ese instante algo se encendió dentro de Nick que nunca más se apagó. Comprendió que su cuerpo no era un error de fabricación, era un lienzo preparado por Dios para pintar algo que el mundo entero necesitaba contemplar. A los 17 años empezó a hablar en pequeños grupos de iglesias y escuelas. Temblaba, dudaba de cada palabra, sentía que nadie iba a escuchar a un joven sin extremidades hablar sobre esperanza. Pero siguió adelante. En una de sus primeras charlas grandes, frente a 300 estudiantes de secundaria, una chica del fondo comenzó a llorar de forma incontrolable. Se levantó, caminó entre las filas, con los ojos rojos, lo abrazó delante de todos y le susurró al oído: «Gracias. Nadie me había dicho nunca que soy valiosa tal como soy». Ese susurro encendió un fuego que ninguna tormenta ha podido extinguir. Hoy, Nick ha viajado a más de 44 países, ha hablado ante millones de personas en estadios y auditorios, fundó la organización Life Without Limbs. Se casó con una mujer extraordinaria y tiene 4 hijos hermosos. ¿Y qué tiene que ver Nick contigo todo? Porque el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, revela algo sobrecogedor, que los creyentes vencieron al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio tiene poder, no un testimonio pulido y presentable para mostrar en sociedad. Tu testimonio real, el crudo, el que incluye la caída que nadie vio, la vergüenza que todavía te quema la noche en que casi te rindes para siempre. Muchos de nosotros, al llegar a los 40, 50, 60 años, cargamos historias que preferimos enterrar bajo capas de silencio. Un matrimonio que se derrumbó mientras todos observaban. Una temporada de adicción que nos mantuvo prisioneros en secreto durante años. Una decisión financiera que arruinó el esfuerzo de toda una familia. Y creemos que esas historias nos descalifican, que nos hacen menos dignos, menos útiles para Dios. Pero es exactamente al revés. Esas historias son las que alguien desesperado necesita escuchar para saber que no está solo en su oscuridad. Tu fracaso no es tu sentencia final, es tu mensaje más poderoso. Parte 6. Lo que crees que llegó tarde, en realidad llegó a tiempo. La sociedad tiene un reloj invisible que todos llevamos cosido al pecho sin habérnoslo puesto voluntariamente. Un reloj que no marca horas sino expectativas. Dice
que a los 25 deberías haber encontrado tu vocación definitiva. A los 30 haber consolidado tu estabilidad económica. A los 40 tener la vida completamente resuelta, el camino despejado, cada pieza en su lugar como un rompecabezas terminado. Y si llegas a los 50 sin haber cumplido esos plazos arbitrarios, el reloj te declara fuera de tiempo como un tren que perdió su horario y del que ya nadie espera nada en la estación. ¿Alguna vez has sentido esa presión asfixiante? Ese peso invisible de llegar tarde a algo que todos los demás parecen haber alcanzado hace años sin despeinarse. Tal vez encontraste tu vocación verdadera después de los 50, cuando la mayoría ya habla de retirarse. Tal vez la paz real en tu matrimonio llegó tras una década completa de tormentas que nadie más conocía. Tal vez apenas ahora con canas en las sienes y arrugas que cuentan historias. Estás construyendo la relación profunda con Dios que soñaste tener desde joven. Y cada vez que miras ese reloj invisible, te susurra lo mismo con voz despiadada: demasiado tarde, demasiado tarde. Pero hay algo fundamental que ese reloj desconoce. Dios no opera con relojes humanos. Él inventó el tiempo, lo sostiene entre sus manos como un alfarero. Sostiene el barro y es el único con autoridad para determinar cuándo cada cosa debe acontecer. No antes, no después. Exactamente cuándo. Sara, la esposa de Abraham, vivió esta verdad de la manera más impactante que puedas imaginar. Dios le había prometido a Abraham que tendría descendencia, que una nación entera brotaría de su linaje. Pero los años se acumulaban como arena en un reloj que nadie podía detener, y el vientre de Sara permanecía vacío. 30 años de espera silenciosa. 40, 50, 60, 70. Imagina la humillación cotidiana en una cultura donde la maternidad definía el valor completo de una mujer. Imagina las miradas de las vecinas al cruzarse en el mercado, los murmullos a sus espaldas que ella fingía no escuchar, la compasión ajena que se sentía más pesada que cualquier insulto directo. La pregunta que nadie formulaba en voz alta, pero que flotaba como humo en cada reunión familiar, cada fiesta, cada celebración de nacimiento ajeno. ¿Y Sara? Cuando Sara tenía 90 años cuando finalmente dio a luz a Isaac. 90. El nombre Isaac significa risa, porque cuando Dios le anunció que concebiría un hijo a esa edad, Sara se rió. No fue una risa de alegría ni de gratitud anticipada. Fue risa de incredulidad pura, de agotamiento emocional, de una mujer que había enterrado esa esperanza particular hacía décadas enteras. ¿Cómo iba a ser madre a los 90? Era absurdo. Imposible, ridículo por donde lo miraras. Pero Dios tomó esa risa incrédula y la transformó en carcajada de gozo desbordante. Y lo hizo precisamente en el momento que toda la sociedad había descartado como irremediablemente tarde. El profeta Habacuc lo expresó con una claridad que atraviesa los siglos sin perder un gramo de fuerza. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2, versículo 3. Observa la paradoja enterrada en esas palabras. Aunque tardare, no tardará. Parece una contradicción lógica, pero es la esencia misma de cómo opera el Dios que adoramos. Desde nuestra perspectiva humana limitada, impaciente, ansiosa por resultados inmediatos, parece que se retrasa. Desde su perspectiva eterna, donde 1000 años son como un día, todo llega exactamente a la hora que fue señalada desde antes de la fundación del mundo. Tal vez te casaste tarde, según los estándares de tu generación. Tal vez encontraste tu verdadera pasión profesional después de los 50. Tal vez la reconciliación con tu hijo llegó después de años de puertas cerradas y teléfonos que no sonaban. Nada de eso es retraso. Es maduración perfecta. Porque hay bendiciones que si hubieran llegado antes, las habrías dejado caer sin darte cuenta. No porque seas descuidado, sino porque todavía no tenías las manos lo suficientemente firmes, ni el corazón lo suficientemente amplio para sostenerlas y valorarlas como merecen. Deja de castigarte con el calendario ajeno. El tuyo lo ajustó alguien que jamás en toda la eternidad se ha equivocado en la hora. Parte 7. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. Nuestra generación aprendió a sobrevivir controlando cada variable posible. Controlamos las finanzas con hojas de cálculo que actualizamos cada semana. Los horarios con alarmas que suenan cada media hora como recordatorios de que el tiempo no se detiene. Las decisiones de los hijos con conversaciones que a veces se parecen más a interrogatorios que a diálogos. La imagen que proyectamos cada vez que salimos por la puerta principal. Hemos construido toda una existencia sobre la ilusión reconfortante de que si planificamos lo suficiente, si analizamos cada variable, si prevemos cada escenario posible con suficiente anticipación, nada puede salir mal. Y cuando algo escapa a ese control meticuloso, la ansiedad nos consume como fuego en papel seco. Rápido, voraz, sin concesiones. Hay una pregunta que tarde o temprano todos enfrentamos, y generalmente llega en la mitad de la vida, cuando ya hemos acumulado suficientes decepciones y sorpresas amargas como para reconocer que el control absoluto es una fantasía elegante. ¿Puedo realmente confiar en Dios con aquello que no entiendo ni puedo explicar? No estoy hablando de confiar cuando todo va bien y las cuentas cuadran. Eso lo hace cualquiera sin necesidad de fe. Estoy hablando de confiar cuando el diagnóstico médico no tiene explicación lógica y los doctores evitan mirarte a los ojos. Cuando tu hijo tomó un camino que jamás imaginaste y que te roba horas de sueño cada noche, mientras miras el techo en la oscuridad. Cuando la empresa que construiste ladrillo a ladrillo durante 20 años cerró sus puertas y no hay un plan B visible en el horizonte. Cuando miras hacia el cielo buscando una señal, un susurro, cualquier cosa, y lo único que encuentras es un silencio que parece infinito. Salomón, el hombre que la Biblia describe como el más sabio que haya caminado sobre la tierra, escribió algo que en la superficie parece sencillo,
pero que guarda una profundidad que solo la experiencia de vida puede revelar completamente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Salomón no dijo, fíate un poco cuando te convenga, ni confía de vez en cuando si te resulta cómodo. Dijo, de todo tu corazón, sin reservas, sin cláusulas de escape, sin condiciones. Y añadió que no te apoyes en tu propia prudencia, en tu inteligencia, en tu capacidad de análisis. Una instrucción radical, casi provocadora, porque pide algo que va directamente contra nuestra naturaleza, entrenada durante décadas soltar el volante y dejar de pretender que sabemos mejor que Dios hacia dónde va el camino. Imagina que conduces por una carretera de montaña en medio de una niebla tan densa que apenas distingues 3 metros delante del parabrisas. No puedes ver la próxima curva. No sabes si hay un precipicio a la derecha o un muro de roca a la izquierda. Cada metro que avanzas es un acto de fe pura y desnuda. Y sin embargo, no detienes el carro. No te bajas en medio de la nada. Sigues avanzando metro a metro. ¿Por qué? Porque confías en que la carretera continúa más allá de lo que tus ojos pueden confirmar. Porque alguien la construyó antes de que tú la recorrieras, y ese alguien era un ingeniero que conocía cada curva, cada pendiente y cada puente necesario. La fe funciona exactamente de esa manera. No necesitas ver el destino final para dar el siguiente paso. Solo necesitas saber que el que diseñó la ruta tiene las manos firmes y los ojos que ven a través de cualquier niebla. Y el que diseñó tu ruta personal es el mismo Dios que colocó cada estrella en su coordenada exacta, que separó los océanos con una sola orden, que hace salir el sol cada mañana sin fallar un solo día, en miles de millones de años consecutivos. Si ese Dios puede sostener el universo entero sin que se le caiga una sola pieza de su lugar, puede sostener tu vida. A los 45, a los 50, a los 60 años, ya has vivido lo suficiente para saber con certeza que tu inteligencia tiene límites bien marcados, que tus predicciones fallan con una frecuencia humillante, que tus mejores cálculos a veces no valen absolutamente nada frente a lo inesperado. Reconocer eso no es debilidad ni cobardía. Es la forma más madura y más valiente de fortaleza que un ser humano puede alcanzar. Porque decir, no comprendo lo que está sucediendo, pero confío en ti, Señor, requiere infinitamente más coraje que tener todas las respuestas ordenadas en la punta de la lengua. Parte 8. El capítulo más hermoso de tu vida. Tal vez aún no se ha escrito. Voy a hacerte una pregunta y quiero que la contestes con total honestidad, aunque la respuesta solo resuene en el silencio de tu propio corazón. ¿Alguna vez has pensado que lo mejor de tu vida ya pasó? No te culpo si la respuesta es sí. Vivimos sumergidos en una cultura que glorifica la juventud como si fuera la única estación del año donde florecen las cosas verdaderamente buenas.
La publicidad nos bombardea con cremas para recuperar lo que el tiempo supuestamente se llevó, como si cada arruga fuera una pérdida y no un mapa de experiencia. Las películas cuentan historias de héroes jóvenes que conquistan el mundo antes de los 30, mientras los personajes mayores solo observan desde un sillón. Las conversaciones casuales tratan la edad como una cuenta regresiva hacia la irrelevancia. Ya pasé los 50. A mi edad, ¿ya para qué soñar? Eso es cosa de jóvenes con energía. Todo nos empuja hacia la misma conclusión venenosa que después de cierta edad, el camino solo conduce cuesta abajo. Que los grandes sueños tienen fecha de vencimiento impresa en el alma. Que a estas alturas, lo único que queda es administrar lo que ya se acumuló y aceptar con resignación silenciosa lo que ya no llegará. Pero Dios, que inventó el tiempo con sus propias manos, no reconoce las fechas de caducidad que los humanos se empeñan en fabricar. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en el palacio del faraón, rodeado de lujo, educado como príncipe de Egipto, con acceso al poder y a los privilegios más elevados de su civilización. A los ojos del mundo antiguo, ese era su momento cumbre, su ventana de oportunidad dorada, su gran escenario iluminado. Pero un acto impulsivo lo obligó a huir de todo aquello y pasó los siguientes 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas. 40 años completos. No 40 días intensos, no 40 meses de transición. 40 años de anonimato total y absoluto, después de haberlo tenido todo al alcance de la mano. 4 décadas enteras donde el mundo lo olvidó por completo, donde su nombre dejó de mencionarse en las conversaciones de los poderosos, donde cada mañana se parecía a la anterior, sin que nada significativo pareciera ocurrir. Cualquier observador externo habría firmado el certificado de defunción de su historia útil, sin pensarlo 2 veces. Pero fue exactamente a los 80 años, en el momento preciso en que todo parecía definitiva e irremediablemente terminado, cuando Dios se le apareció en una zarza que ardía sin consumirse y le comunicó algo extraordinario. Ahora, justo ahora, es cuando empieza tu verdadera misión. A los 80, la empresa más monumental registrada en todo el Antiguo Testamento, la liberación de un pueblo entero de siglos de esclavitud, le fue encomendada a un anciano de 80 años que tartamudeaba al hablar, que se sentía profundamente incapaz, que llevaba 4 décadas completamente fuera del juego público. Y aquellos 40 años de desierto que desde afuera lucían como tiempo desperdiciado, resultaron ser exactamente al milímetro la preparación que su alma necesitaba para liderar a una nación entera a través de otro desierto. El profeta Isaías transmitió una promesa divina que debería retumbar dentro de tu pecho cada vez que pienses que ya se te acabó el tiempo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Isaías 43, versículo 19. Fíjate en el verbo, porque el verbo lo cambia todo. Dios no dijo, hice cosa nueva, en pasado, como quien habla de algo que ya terminó y quedó atrás. Dijo,
Hago en presente activo, en movimiento continuo, sucediendo ahora mismo mientras estas palabras entran por tus oídos. Mientras tu pecho sube y baja con cada respiración, Dios está tejiendo algo nuevo en la trama de tu vida. Puede que no lo percibas todavía. Puede que aún permanezca bajo la superficie como una semilla que en pie en la tierra desde abajo, pero que todavía no ha roto la corteza visible. Pero está ahí, vivo, creciendo en la oscuridad fértil. Y cuando finalmente brote, va a transformar el paisaje completo de tu existencia. Todo lo que has vivido hasta hoy, cada cicatriz, cada persona que partió, cada plan que se rompió, cada comparación que te robó la paz, cada fracaso que cargaste en silencio, cada bendición que pareció llegar tarde, cada momento de niebla, donde confiaste sin ver todo eso, es el material con el que Dios está construyendo lo que viene. Y lo que viene puede ser el capítulo más extraordinario de toda tu historia. No a pesar de lo que sufriste, sino precisamente porque lo sufriste. No permitas que nadie, ni el espejo, ni el calendario, ni esa voz interior cobarde que susurra en la madrugada, te convenza de que tu historia ya alcanzó su última página. El Dios que inició la obra más formidable de Moisés a los 80 años, es el mismo que hoy te mira a los ojos con toda la ternura del universo y te dice: sin titubear, todavía no has visto lo mejor que tengo guardado para ti. Cuando era niño, mi abuela tenía un tapiz colgado en la pared principal de su sala. Desde el frente era una obra de arte silenciosa. Colores combinados con una precisión que parecía imposible para manos humanas. Formas que contaban una historia sin necesidad de palabras. Cada hilo ocupando su lugar exacto como si supiera desde siempre dónde debía estar. Pero un día le di la vuelta al tapiz y me asusté. Por detrás era un caos total. Hilos sueltos cruzándose sin orden aparente, nudos apretados, que parecían errores de principiante colores, que chocaban entre sí como si alguien hubiera perdido el juicio con las agujas. Le pregunté a mi abuela con la inocencia genuina de un niño confundido por qué era tan feo por detrás si era tan hermoso por delante. Y ella me respondió con algo que he tardado más de 40 años en comprender de verdad. Porque tú solo estás viendo el revés, mijo. El que tejió esto lo está mirando desde el lado correcto. Hoy, tú y yo estamos contemplando nuestras vidas desde el revés del tapiz. Vemos nudos donde hay conexiones. Vemos hilos sueltos donde hay puentes. Vemos caos donde hay diseño. Pero el tejedor está mirando desde el frente, y desde allí cada hilo tiene sentido. Cada nudo sostiene algo que todavía no alcanzas a percibir. Dios no se equivoca, nunca se ha equivocado, y todo lo que ha sucedido en tu vida tiene un lugar preciso en ese tapiz que sus manos siguen tejiendo con tus días. Si estas palabras hoy tocaron algo dentro de ti, comparte este mensaje. No por mí, ni por este canal, sino por esa persona que tú conoces y que ahora mismo está mirando el revés de su propio tapiz, convencida de que todo es un desastre. Tu madre, tu hermano, tu vecina,
ese amigo que hace semanas dejó de sonreír. Hazle llegar estas palabras. Pueden ser exactamente lo que su alma necesita escuchar. Y si quieres seguir caminando conmigo por este sendero de fe y reflexión, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que cada nuevo mensaje te encuentre. Déjale un me gusta a este video como tu manera de decir: yo también creo que Dios no se equivoca. Gracias por tu tiempo y por haber permanecido hasta el final. No fue casualidad que estés aquí hoy. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, el tejedor sigue trabajando. Tu tapiz no está terminado. Lo mejor puede estar escondido en el siguiente hilo.